Un cordial saludo de nuevo. En este video vamos a hablar sobre el biomonitoreo o dicho de otra forma, el monitoreo biológico. Recuerden que en el video anterior, cuando hablábamos de la toxicodinámica y cómo la toxicodinámica se enlaza directamente con la toxicocinética, había un punto en el cual yo les decía, listo, el agente químico ingresa al cuerpo del trabajador, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se puede eliminar. Pero llega el punto en el que ese químico dentro del organismo, mientras se moviliza, puede quedarse allí en cierta dosis que puede ir aumentando conforme el trabajador se sigue exponiendo. Al inicio puede que no ocurra ningún daño porque la dosis es baja, pero conforme ocurre una nueva exposición y una nueva exposición, y es un trabajador que ya lleva mucho tiempo en una labor, esa dosis que está dentro de su cuerpo empieza a aumentar hasta llegar a la dosis biológicamente efectiva que mencionamos en el video anterior. Y esta dosis biológicamente efectiva es la que va a causar una alteración en el funcionamiento de las células o de las moléculas de este individuo y al final podría causar una enfermedad. Cuando nosotros hacemos biomonitoreo o monitoreo biológico, lo que hacemos es medir en la sangre o en la orina, y aquí le voy a añadir otras muestras, porque también lo podemos medir en saliva y en aire exhalado a través de la nariz. Estamos midiendo si se alcanzó o no se alcanzó esa dosis biológicamente efectiva en este trabajador. Sin embargo, no todas las veces es posible hacer monitoreo biológico. Hay agentes químicos que no tienen forma de medirlos dentro de una muestra como sangre, orina o saliva o aire exhalado, sencillamente porque se metabolizan de tal forma que se generan subproductos que no los puedo detectar en el laboratorio con ninguna técnica, que tal vez más adelante, conforme vaya aumentando la investigación y conforme van refinándose los métodos de laboratorio, tal vez podamos medir algunos agentes químicos que en la actualidad no podemos. Pero en este momento no todos los agentes químicos se pueden medir en muestras biológicas, ¿sí? Hay un número limitado de sustancias que se pueden biomonitorear. Eh, como definición, el biomonitoreo es la evaluación de la dosis interna del químico parental o de sus metabolitos en muestras humanas. ¿Qué es un químico parental y qué es un metabolito? El químico parental es sencillamente el mismo químico que ingresó al cuerpo del trabajador. Un ejemplo, el trabajador aplica pintura que contiene plomo. Entonces yo quiero saber cuánto plomo hay dentro del organismo de este trabajador. Resulta que el plomo no se metaboliza ni se transforma en otro tipo de elemento ni forma otro tipo de compuesto. Sencillamente el plomo ingresa al cuerpo del trabajador y circula por la sangre como plomo y se almacena en los huesos como plomo. Entonces, en este caso, para hacer biomonitoreo de un trabajador que se expone al plomo, yo voy a medirle el plomo en la sangre. ¿Sí? Plomo en sangre y aquí estoy midiendo el químico parental porque fue el químico que ingresó al cuerpo del trabajador. En otros ejemplos, vamos a hablar del benceno. Un trabajador que también aplica pinturas, pero esta pintura tiene un disolvente que tiene benceno. Y yo quiero saber qué tanto se está exponiendo este trabajador al benceno, pero resulta que el benceno sí se metaboliza. No es como el plomo que queda igual, como plomo. No, en el caso del benceno, el benceno sufre un metabolismo en el hígado y se transforma en varios metabolitos, entre esos una sustancia química que se llama ácido fenilmercaptúrico. Este ácido fenilmercaptúrico se va a eliminar de forma importante a través de la orina del trabajador. Entonces, si yo quiero monitorear a un trabajador y saber qué tanto se expone al benceno, no puedo medir el químico parental, no puedo medir benceno, tengo que medir un metabolito. ¿Cuál es ese metabolito? El ácido fenilmercaptúrico, que se elimina a través de la orina. Esa sería entonces la diferencia entre medir un químico parental o medir un metabolito. Cuando yo hago un monitoreo biológico, resulta que el resultado final me va a reflejar todas las fuentes posibles de exposición y todas las rutas. No me va a decir únicamente lo que ingresó a través de la piel o lo que ingresó a través de inhalación. No, acá todo se va a mezclar. Incluso si el trabajador tiene una exposición extraocupacional, también se va a ver reflejado en este biomonitoreo.
Y después vamos a ver cómo, por ejemplo, el consumo de cigarrillo puede alterar los resultados de un biomonitoreo, ¿sí? En algunos casos. Uno de los aspectos más importantes que tal vez puede limitar un poco el biomonitoreo en los programas de seguridad y salud en el trabajo es que requiere personas que conozcan del tema. Requiere técnicos y personal entrenado para tomar las muestras. Si es una muestra de sangre, obviamente no cualquiera la puede tomar. Necesita que la persona que esté dirigiendo el monitoreo biológico sepa a qué laboratorio lo va a enviar y con qué técnica van a procesar esa muestra. Entonces, esto puede hacer un poco que sea limitante para implementarlo en los ambientes laborales. Sin embargo, como les mencionaba, cada vez hay más posibilidad de que se puedan analizar muestras de saliva, que son muestras fáciles de recolectar, que no requieren, digamos, em, tanta asistencia técnica y que se podrían tomar de forma más rutinaria en los escenarios laborales. Ahora, la muestra de sangre pues genera una molestia a la hora de hacer la venopunción, puede generar un hematoma, tiene un riesgo potencial. El caso es que en una venopunción el trabajador va a estar incómodo, entonces siempre que sea posible evitar la venopunción, pues es mejor utilizar otra muestra. Hay muestras, por ejemplo, para el plomo, en donde no se puede en orina, toca en sangre, pero hay otras opciones, otros químicos en donde uno puede elegir si hacerla en orina o en sangre, y en ese caso pues siempre será mejor la de orina. La muestra de orina tiene un problema, y es que es una muestra que es susceptible de ser adulterada. Y ustedes van a preguntarse, pero ¿cómo así? Un trabajador, ¿por qué va a querer adulterar su muestra de orina? Si le van a medir el químico al cual se expone, pues es por su beneficio. No, resulta que muchas veces hay ambientes laborales donde el mismo empleador presiona al trabajador para que al analizarle en la orina un agente químico, pues, ¿qué quiere el empleador? Que dé bajito para que no haya problemas después con este trabajador o que no haya una penalización para la empresa por estar eh, excediendo las exposiciones de sus trabajadores. Entonces, a veces la muestra de orina puede adulterarse. Y se lo digo por experiencia, a mí me pasó en un estudio que hice en una planta de producción de calzado, donde había una investigación por una presunta enfermedad laboral. Entonces la ARL solicitaba hacer una investigación y allá estuve tomando unas muestras de orina y ¿qué pasó? Que la muestra de orina estaba adulterada. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía que yo detectara en la orina altas concentraciones de ese químico sospechoso de causar la enfermedad. Entonces, esa es una de las limitaciones de hacer monitoreo biológico en orina y por eso es que, como les digo, hay que tomar una decisión basada en todos estos datos. Y cuando sea posible utilizar saliva, pues es una excelente opción. ¿Qué consideraciones tenemos entonces que contemplar a la hora de decidir si hacer un monitoreo biológico? Primero, ¿vamos a medir el químico parental o vamos a medir un metabolito? Segundo, ¿cuál será la mejor matriz? ¿Orina, sangre, saliva, aire exhalado? ¿En qué momento se debe tomar la muestra? Y este factor es importantísimo y da lugar a muchos errores. También lo pude evidenciar en una empresa petrolera que mandó a hacer 150 pruebas de ácido fenilmercaptúrico para monitorear la exposición de los trabajadores al benceno. Esto era en una refinería petrolera. ¿Qué pasó? Que el médico, el que dirigía este monitoreo biológico, pues no tenía claro que el ácido fenilmercaptúrico se tiene que medir al final de la jornada laboral y el laboratorio tampoco lo tenía claro. Entonces lo más fácil casi siempre es tomar la muestra al inicio de la jornada laboral, en la mañana, como estamos acostumbrados para la mayoría de las pruebas de laboratorio. Y resulta que no, esto es un error, porque la muestra de ácido fenilmercaptúrico se tiene que tomar al finalizar la jornada laboral. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que es un trabajador que inicia su jornada, se empieza a exponer al benceno, pero es que el cuerpo inmediatamente no va a hacer el metabolismo. El cuerpo se va a tardar algunas horas para empezar a producir el ácido fenilmercaptúrico y eliminarlo por la orina. Entonces, se necesita tomar la muestra al final de la jornada laboral para poder detectar el ácido fenilmercaptúrico. Otras muestras se tienen que tomar al inicio de la jornada laboral, otras muestras no importa en qué momento las tomemos. Hay muestras que se tienen que estabilizar
por ejemplo, la muestra del mercurio, el tubo en el cual se toma la muestra de sangre para determinar mercurio tiene que tener un aditivo especial para evitar que este mercurio se evapore del tubo. Entonces, algunas muestras requerirán recipientes especiales. Y esta parte es súper importante y es olvidada, ignorada por la mayoría. Y es que creemos que el laboratorio nos ofrece un procesamiento de una muestra, listo, me van a analizar plomo en sangre y ya. No, yo necesito que este laboratorio me diga qué método analítico va a utilizar, si el método es cualitativo o es cuantitativo o semicuantitativo y cuál es su límite de detección inferior. Recuerden que aquí estamos hablando de ambientes laborales donde no necesariamente la concentración en las muestras biológicas va a ser súper alta. Así que necesitamos que el laboratorio nos asegure que va a utilizar una técnica analítica suficientemente sensible. Sensible significa que esta técnica de laboratorio logre detectar concentraciones muy bajas de una muestra, de un químico en una muestra biológica. Me ha pasado también con laboratorios que ofrecen pruebas y de hecho en Colombia esto es complicado porque no hay sino un laboratorio que tiene un portafolio importante de este tipo de pruebas y ellos remiten las muestras a España. Pero resulta que no por esto significa que en España estén haciendo las cosas con las mejores técnicas. No, ya en 2 ocasiones me ha ocurrido que utilizan técnicas que no son suficientemente sensibles y entonces me llegan resultados en donde ni siquiera logran detectar el agente químico. Así que es importantísimo poder conocer cuál es la técnica y el nivel de sensibilidad de la técnica cuando vamos a hacer este tipo de monitoreos biológicos. Para tomar la decisión de en qué matriz se debe hacer el biomonitoreo, pues hay que tener en cuenta si el químico que yo estoy buscando es persistente o no persistente. Recuerden en el primer video que les hablé de agentes químicos que se almacenan en el cuerpo durante muchos años, como el plomo. Esos tóxicos que se almacenan mucho tiempo y que no se eliminan por orina porque no se metabolizan, se llaman tóxicos persistentes. En este caso, se puede tomar la muestra casi que en cualquier momento y es usual que no importa el momento en que tomo la muestra. Se puede tomar la muestra en la mañana, se puede tomar la muestra al finalizar la jornada, pero usualmente este tipo de químicos se miden en sangre porque en orina, como no se eliminan, pues no los voy a detectar. Por el contrario, los tóxicos no persistentes son aquellos que no se almacenan en el cuerpo, que su vida media es muy corta. La vida media significa cuánto tiempo, cuántas horas dura este químico circulando por el organismo antes de comenzar a eliminarse. Los tóxicos no persistentes entonces se metabolizan muy rápido y se eliminan rápidamente por la orina. En este caso, hay que tener en cuenta muy bien el momento de la toma de muestra para poder hacer un buen biomonitoreo y que no nos pase lo que les explicaba antes, que la muestra se tomó en la mañana y resulta que se empezaba a eliminar en la orina hasta en la tarde. ¿Sí? Eso es lo que puede ocurrir con los tóxicos no persistentes. Vamos a analizar estas dos gráficas sobre el comportamiento en la sangre y en la orina de los dos tipos de tóxicos, los persistentes y los no persistentes. Los no persistentes es mejor medirlos en orina. ¿Por qué? Porque en la sangre su concentración disminuye rápidamente. Fíjense en este ejemplo del mercurio. En el eje X tengo el tiempo en días y en el eje Y la concentración del mercurio. Al inicio de la exposición en la sangre va a haber mucho mercurio, pero conforme avanza el día, en la sangre empieza a desaparecer el mercurio, pero se empieza a producir una elevación del mercurio en orina, que permanece alta casi hasta 8 días después de la exposición. Entonces, en este caso necesitamos medirlo en orina porque en sangre va a estar negativo. Por el contrario, los tóxicos persistentes como el plomo, ¿sí? Es mejor medirlos en sangre porque su eliminación urinaria es mínima o nula. Aquí el tiempo va desde el día 1 hasta el 1000. Fíjense cómo en orina, que es la línea verde, los niveles son muy bajos, mientras que en sangre los niveles al inicio de la exposición son altos y conforme van avanzando los días va bajando. ¿Por qué? Porque se empieza a ir a los huesos a acumularse, pero sigue estando presente en la sangre y así lo puedo medir. Fíjense ustedes entonces cómo el biomonitoreo es muy útil, pero tiene unas limitaciones, ¿sí? Las que mencionamos antes. En el próximo video vamos entonces a empezar a interpretar y hablar un poco más sobre el monitoreo biológico.